Multiculturalidad. No olvides visitarnos, más historias te esperan. Suscríbete. La idea del multiculturalismo inicia en Canadá, con la idea de que el migrante siempre se encuentra en peligro de perder su propia identidad cultural. Por ello, se planteó como propósito la protección y reconocimiento de las diferencias culturales que se encuentran presentes entre distintos grupos sociales que cohabitan en un mismo espacio. La idea del multiculturalismo se opone a una única cultura nacional dominante. El multiculturalismo intenta evitar que se establezca alguna tradición para todos los del país. Para entender un poco el contexto del surgimiento de esta idea, hay que tener presente que en Canadá existe una región en donde la lengua oficial es el francés y otra donde es el inglés, pues su origen se ubica en la integración de lo que fueron territorios coloniales de Francia e Inglaterra. Además, Canadá cuenta con un flujo de inmigrantes muy alto. El multiculturalismo, en lugar de buscar una mezcla uniforme de las culturas que componen un Estado, busca más bien crear un mosaico donde las distintas culturas coexisten, cada uno con un espacio propio. Busca ser más que la simple suma de distintos grupos étnicos. Es posible caracterizar al multiculturalismo como una propuesta cuya pregunta guía es la siguiente: ¿cómo es posible que las culturas completamente distintas y estilos de vida aparentemente incompatibles puedan convivir en una sociedad pacífica y cooperativa? A esta pregunta, la respuesta es el multiculturalismo. El multiculturalismo se refiere a una situación de convivencia en un mismo espacio de personas con culturas variadas y es también una propuesta de organización y, sin embargo, como propuesta ha recibido numerosas críticas. Políticamente se le ha cuestionado en lo referente a una posible ruptura de la unidad nacional, así como de la creación de privilegios costosos hacia foráneos. Posiciones racistas y xenófobas también argumentan el derecho de los nacionales autóctonos a continuar siendo ellos mismos. La multiculturalidad se refiere a la convivencia en una comunidad de individuos o grupos de ellos pertenecientes a distintas culturas para el enriquecimiento mutuo. En el mundo actual, la mayoría de las naciones son multiculturales debido a la migración de legales e ilegales y a los vínculos económicos, comerciales, artísticos y culturales establecidos entre ellas. El multiculturalismo funciona mejor en una sociedad cuyo sistema promueve y respeta la libre expresión, donde hay muchos y diversos grupos étnicos. Es la primera expresión del pluralismo cultural que promueve la no discriminación por razas o cultura, la celebración y reconocimiento de la diferencia cultural, así como el derecho a ella. Dentro del paradigma pluralista, el multiculturalismo surgió como un modelo de política pública y como una filosofía o pensamiento social de reacción frente a la uniformización cultural en tiempos de globalización. Se ha concebido como una oposición a la tendencia presente en las sociedades modernas hacia la unificación y la universalización cultural, que celebra y pretende proteger la variedad cultural al tiempo
que se centra sobre las frecuentes relaciones de desigualdad de las minorías respecto a las culturas mayoritarias. En 1964, la Secretaría de Educación Pública, en este caso en México, adoptó este modelo como programa educativo en las zonas indígenas. A partir de entonces se ha desarrollado un nuevo clima social y político que dio lugar a lo que Natalio Hernández llama como la utopía de la diversidad cultural del siglo XXI, que en palabras de Luis Villoro, según Hernández, busca refrendar el valor de la comunidad, de la igualdad y de la diferencia, de la democracia participativa, de la pluralidad en la unidad para dibujar un nuevo proyecto de Estado. Se trataría de un Estado plural basado en la unión libre de muchos pueblos y etnias, un Estado incluyente de todas las diferencias. Su unidad no resultaría de la imposición de un grupo o de una nacionalidad sobre las demás, sino de la cooperación de todos en un propósito común. Sería un mundo donde caben muchos mundos, una sociedad donde caben muchas sociedades, una cultura donde caben y se respetan a las mismas culturas diversas. Los criterios del multiculturalismo piensan que una posible consecuencia de esto es que el Estado termine dividido en microcomunidades que no necesariamente coexisten en cooperación o que interactúan entre sí, sino que muchas veces se encuentran en conflicto y competencia. El multiculturalismo en México surge como reacción a los resultados de una política llamada indigenismo, implementada por el Estado mexicano durante la primera mitad del siglo XX. Esta política tenía por objeto la integración de las comunidades indígenas en la vida social, política y económica de la nación. Partía del supuesto de que la convivencia armónica de una sociedad con diferentes grupos étnicos se lograría mediante la mezcla de las mismas, es decir, mediante el mestizaje o asimilación. Esto es, se pensaba que generar la igualdad entre la población implicaba quitar características a los indígenas para que se acercaran más a los mestizos, es decir, a la mayoría. Se trataba de seguir ideales de unificación nacional, pero a partir de una sola lengua y una sola cultura. En México, además de los extranjeros que viven en nuestro país, contamos con un gran acervo cultural de diversos grupos étnicos, particularmente de los pueblos indígenas que han ocupado el centro de la atención de especialistas, universidades y organismos de investigación, aunque también hoy podemos encontrar diversos estudios sobre la herencia cultural que los grupos africanos aportaron al país, así como la de numerosas minorías europeas, árabes y orientales al multiculturalismo mexicano. Nuestra geografía cultural contemporánea incluye además un importante núcleo de población proveniente de Centro y Sudamérica, al igual que inmigrantes procedentes de los Estados Unidos, no solo anglosajones, sino también indígenas y afrodescendientes. Indudablemente, México es hoy en día un país multicultural, pluriétnico por su diversidad de etnias y multilocal, en tanto que su población no solo se caracteriza por su diversidad lingüística y sociocultural, sino también por la movilidad de sus grupos humanos, tanto en el interior como al exterior del país. Pensar en México de hoy como una nación multicultural es todavía un anhelo, si bien
Nuestro país se reconoce como una nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Todavía no es un Estado-nación que promueva de manera plena y que acepte como parte de su condición la diversidad y las muchas identidades que generan las culturas indígenas, que conviven en un territorio cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. La sociedad nacional no conoce cabalmente a sus diversos integrantes, que hablan más de 60 lenguas originarias y que están a punto de desaparecer. Muchos mexicanos piensan que su país tiene una historia única y desconocen las otras historias que contribuyeron a los pueblos indígenas a lo largo de más de 5 siglos. Son historias que podrían explicar la actual situación de la pobreza y abandono en que han vivido estos mexicanos. En algunos casos son historias comunes a todos, pero no en otros, pues surgieron de relaciones de opresión, de estrategias de sobrevivencia o resistencia para continuar siendo pueblos indígenas por ser y mantenerse diversos. En la tierra mexicana se comparten diversos territorios, lenguas y culturas. Historias particulares cuyos protagonistas no siempre son reconocidos, pues han sido y son indígenas, campesinos, líderes, intelectuales, gestores que han tratado de negociar como iguales con los otros y los otros no los reconocen como iguales. Aún hace falta trabajar para reconocer y aceptar las muchas identidades que hay en mi país. Implica que todos los ciudadanos reconozcamos la diversidad y que a esta aceptación se convierte en nuevas acciones y políticas públicas que nada tiene que ver con las viejas políticas integracionistas o asimilacionistas en que pretenden que la cultura indígena se asimile al mestizaje común, sino con el respeto a todos los derechos de los pueblos indígenas y sus integrantes, su lengua, sus costumbres, es decir, su cultura. La acción pública de las instituciones federales, estatales y municipales debe tomar en cuenta a las autoridades e instituciones indígenas. Si asumimos que México tiene más de 60 rostros indígenas, aceptaremos el carácter multicultural de nuestra nación.